Bendiga a todo aquel pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy el último capítulo, hermanos, del libro de Hechos, el capítulo 28, que se titula Pablo en Malta y Roma. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por este momento nuevamente que nos permites reunirnos a leer, a estudiar, a meditar en tu palabra. Mientras terminamos, Señor, con el libro de Hechos. Gracias, Padre, por habernos ayudado a través de esta jornada desde Génesis hasta el libro de Hechos. Pedimos, Padre, que continúe bendiciendo a nuestros hermanos y hermanas, Padre, que han decidido tomar estas jornadas con nosotros. Y así mismo, Padre, que podamos terminar hasta el libro de Apocalipsis. Que podamos no hacerlo solo por hacerlo, sino hacerlo para crecer íntimamente contigo. Pedimos, Padre, que tu palabra sea eficaz sobre nuestras vidas, que podamos sentir, Padre, tu sanidad sobre ella, tu guianza sobre ella, Padre, y que todo pase de acuerdo a tu voluntad y tu divino propósito. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Santos eventos, hermanos, vemos acá el capítulo 28, nos muestra entonces que de la misma manera, ¿verdad? Que quizás usted, yo, creo que la sociedad, la gente tiene la tendencia, ¿verdad? De soñar sueños grandes. Podríamos hacer una comparación y ver que Ezequías tuvo un sueño en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Soñó con tornar a su nación espiritualmente necesitada de nuevo a Dios, de desarraigar influencias paganas y guiar a los corazones de su pueblo a la adoración ferviente de Jehová. Y aunque joven, vio ese sueño, hermanos, que se pudo cumplir. David tuvo un sueño. En 2 de Samuel 7 soñó construir una casa magnífica para Dios. Y aunque asimismo, pues él no vio, ¿verdad?, su sueño cumplido durante su vida, pudo preparar el camino para que su hijo Salomón lo hiciera asimismo realidad, y pudiera ser asimismo tomar lugar, como Dios había dicho. Así que preparó el camino para la bendición que Dios le había hecho, darle su promesa. Pablo también tuvo un sueño, hermanos. Él soñó declarar la historia del Salvador delante de los emperadores en Roma, y este sueño, hermanos, también se hizo realidad. Pero lo curioso es que no se hizo realidad quizás en la manera que Pablo quizás lo pensaba cómo iba a ser, que iba a ir él caminando, ¿verdad? Iba a ir en su jornada normal, en su viaje. Y en este caso no fue así, sino que entró con un aspecto casi jurídico, legal, ¿verdad? Pero Dios le permitió que así fuera como quiera. Entonces, si usted tiene algún sueño, hermanos, hablando espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué impacto le gustaría hacer a usted con su vida en Cristo? ¿Qué herencia desea usted dejar para sus hijos? Si mi persona no estuviéramos aquí en el día de mañana, ¿qué mensaje, qué legado dejaríamos nosotros? Algunos hombres sueñan con logros dignos, mientras otros, hermanos, se quedan despiertos y los hacen, trabajan para alcanzarlos. Vemos aquí que el viaje en dirección a Roma, Pablo inició en Cesarea su viaje de 3.200 kilómetros hacia Roma. Para evitar los mares abiertos, seguía la línea costera. Entonces, mira, él tomó una embarcación rumbo a Italia. Llegó con dificultad a Nido, luego pasó a Creta y para desembarcar en buenos puertos también. Entonces, la próxima parada que él estuvo fue la parada en Fenice, pero fuertes vientos desviaron la nave, que se dirigió entonces al sur, costeando la isla de Clauda. Y luego anduvieron 2 semanas a la deriva hasta que naufragaron en la isla de Malta. Mire qué proceso, hermanos. Entonces vemos que la isla de Malta se hallaba a 100 kilómetros al sur de Sicilia. Tenía puertos excelentes y estaba ubicada en una forma ideal para lo que era el comercio. Los ancestros de los isleños en Malta eran fenicios. Dios le prometió a Pablo una travesía segura, como dice el capítulo 27 del 23 al 25, y no permitiría que nadie detuviera a su siervo. La víbora venenosa que mordió a Pablo no pudo causarle daño. Mire eso, hermanos. Aún una víbora venenosa que le muerde no le causó
asimismo daño. Nuestras vidas están en las manos de Dios, sea para continuar o terminar en el tiempo de Dios. Pablo tenía aún tareas que Dios quería que llevara a cabo. Estas personas eran muy supersticiosas y querían y creían en muchos dioses. Y entonces cuando vieron que a Pablo no le afectó el veneno de la víbora, pensaron que estaban delante de un dios. Y esto vemos una situación muy similar a esta también en Hechos capítulo 14 del 11 al 18. Pablo continuó ministrando a unos, aún como náufrago y prisionero, solamente en este viaje. Entonces el centurión, el principal de Malta y muchos otros recibieron su influencia. Y no es de asombrarse, hermano, entonces que el evangelio se esparciera como fuego desenfrenado. Empezó, hermanos, a regarse por todos lados. ¿Y de dónde vienen cuando se mencionan los hermanos de Roma en el capítulo 28, versículo 15? Pues el mensaje del evangelio se había esparcido por Roma en formas diversas. Muchos judíos que vivían en Roma visitaron Jerusalén durante las fiestas religiosas. Algunos quizás asistieron en Pentecostés, como dice el capítulo 2, versículo 10. Otros creyeron en Jesús y llevaron el mensaje a su regreso a Roma. Y también Pablo escribió su carta a los romanos antes de visitarlos. El foro de Apio era un pueblo situado a 70 kilómetros al sur de Roma. Tres tabernas estaban localizados a 55 kilómetros al sur de Roma y una taberna era un lugar donde se vendían alimentos y en ese mismo lugar también, hermanos, se ofrecía alojamiento. Okay, así que no eran solamente los alimentos. Entonces, vemos que los viajeros que iban a estos lugares, en este caso los cristianos públicamente, fueron para recibir a Pablo y animarlo. Entonces, en el capítulo 28, versículo 17, vemos que Claudio eh, tenía un edicto de expulsar a los judíos de Roma en el capítulo 18, versículo 2, y debió haber sido temporal porque los líderes judíos regresaron a Roma. Capítulo 20, el 28 del 17 al 20, vemos que Pablo quería predicar el evangelio en Roma y finalmente llegó allí encadenado a través de naufragios y después de muchas pruebas, a pesar de que pudo haber deseado una travesía más fácil. Sabía que Dios lo había bendecido mucho y al permitirle reunirse con los creyentes en Roma y predicar el mensaje a judíos y gentiles en esa gran ciudad, Dios hizo que todas las cosas redundaran para el bien de Pablo, como dice Romanos 8, capítulo 28, que es el próximo libro que vamos a estar leyendo en Romanos. Puede confiar en que Él hará lo mismo por nosotros también, hermanos. Dios quizás no lo hará, no le hará las cosas cómodas en algunos momentos ni seguras, pero sí, hermanos, nos dará la oportunidad, ¿verdad?, de que podamos hacer su obra. Los romanos denunciaban a los cristianos en todas partes porque los veían como una amenaza para el sistema romano. Y los cristianos creían en un Dios. En cambio, los romanos tenían muchos dioses, hermanos, pero con D minúsculas, ¿verdad? Solo hay un Dios con D mayúscula, incluyendo al César. Los cristianos estaban comprometidos a una autoridad de mayor rango que el César. Pablo usó el Antiguo Testamento para enseñar a los judíos que Jesús era el Mesías y el cumplimiento de las promesas de Dios. También les enseña. Mientras Pablo vivió bajo arresto domiciliario, hizo más que hablar a los judíos. ¿Él qué hizo, hermanos? Escribió cartas llamadas comúnmente sus epístolas. Así que cuando diga, por ejemplo, la epístola hacia los corintios, estamos diciendo la carta hacia los corintios. Por ejemplo, escribió epístolas desde la prisión para Efesios, Colosenses y Filipenses. Por ejemplo, Eh, también asimismo cartas personales como la dirigida a Filemón. Lucas estaba con él en Roma. Segunda de Timoteo 4:11 nos muestra esto. Y también Timoteo lo visitó a menudo, como dice Filipenses 1:1 y Colosenses 1:1 también. Y Filemón también uno nos habla de esto, como hiciera también Tíquico en Efesios 6, versículo 21, también Epafrodito en Filipenses 4:18 y Marcos también en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Pablo testificó a todo el pretorio, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 13, y se relacionó con los creyentes de dicha ciudad. Ahora, la tradición dice, hermanos,
que liberaron a Pablo después de 2 años de arresto domiciliario en Roma y entonces ahí emprendió un cuarto viaje. Esto es lo que dice la tradición. Ahora, algunas razones para esta tradición son las siguientes: que Lucas no nos da detalles de su juicio ante el César y él era un cronista bien meticuloso, no se le escapaba una. La fiscalía tenía 2 años para traer el caso al juicio, así que tal vez el tiempo transcurrió y por lo tanto se acabó. Puede también haber sido que en su carta a los filipenses, escrita durante su prisión en Roma, Pablo da a entender que muy pronto lo pondrían en libertad y que estaría en condiciones de emprender un nuevo viaje. Pablo menciona varios lugares a los que les quería llevar el Evangelio, los cuales nunca visitó en sus 3 primeros viajes. Y también es posible que la literatura también cristiana primitiva habla claramente acerca de otros viajes de Pablo. Entonces, a lo mejor durante el tiempo de libertad, Pablo continuaría con sus viajes en forma extensa, aún llegando hasta España, como menciona el libro de Romanos capítulo 15 del 24 y el 28. Y regresando también, hermanos, a las iglesias en Grecia. Luego vemos las epístolas en primera de Timoteo y Tito, se escribieron también en este lapso. Más tarde encarcelaron nuevamente a Pablo y tal vez en Roma, donde escribió la última epístola, que fuera segunda de Timoteo. ¿Y por qué el libro de Hechos, hermanos, termina aquí? Porque este es el último capítulo. ¿Por qué termina así? Como que bastante, ¿verdad? Como que se corta y ya se terminó todo, se acabó. El libro no trata de la vida de Pablo, sino acerca de la expansión del evangelio, y esto se presenta con claridad. O sea, al parecer Dios tenía en su pensamiento que no era necesario que alguien escribiera un libro adicional que narrara la continuación de la historia de la iglesia primitiva. Ahora que el evangelio se había predicado y establecido en el centro comercial y gubernamental, podría difundirse, hermanos, en todo el mundo, y esto iba a continuar repetidamente y se va a continuar propagando hasta el día de hoy, como nosotros podemos propagar y hablar del evangelio de Cristo. El libro de Hechos narra la historia de la iglesia cristiana y su expansión en círculos cada vez más amplios, tocando a Jerusalén, Antioquía, Éfeso y Roma, las ciudades más influyentes del mundo oriental. Hechos también muestra los milagros sorprendentes y los testimonios de los héroes y mártires también de lo que es la iglesia primitiva. Pedro, Esteban, Jacobo, Pablo, el Espíritu Santo impulsó y llevó, hermanos, todo el ministerio a lograr en la vida de la gente ordinaria, mercaderes, viajeros, también aún esclavos, carceleros, líderes de iglesia, hombres, también, hermanos, a veces esto la gente no lo menciona o a veces causa un poco de polémica, pero, hermanos, también incluye a las mujeres, ¿verdad? Es importante ver esto. Gentiles, judíos, ricos y también a pobres. Muchos héroes desconocidos de la fe continúan los hechos del Espíritu Santo a través de generaciones posteriores, cambiando el mundo con un mensaje que sigue siendo el mismo. Cristo Jesús es Señor y Salvador para todo aquel que le sigue. Ese es en esencia, hermanos, es el mensaje del evangelio. Hoy podemos ser héroes anónimos en la continuación de la historia de la difusión del evangelio. Y ese mismo mensaje, hermanos, que como cristianos debemos de llevar a nuestro mundo para que muchos oigan y crean, lo podemos mostrar con nuestras palabras, lo podemos mostrar con nuestra manera de vivir diariamente en nuestras vidas, con lo que compartimos, a dónde vamos, ¿verdad? Lo que hacemos, lo que no hacemos y con nuestro testimonio exterior. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por ayudarnos a terminar así con el libro de Hechos. Pedimos, Padre Jehová, Señor, que así mismo como Pablo estuvo dispuesto a confrontar las dificultades de la vida, Señor, y los retos, que nosotros estemos dispuestos también, para que no nos demos por vencidos, que no nos rindamos y que permitamos, Señor, que tu espíritu y tu mano se manifieste y se mueva de una manera especial. Te adoramos y agradecemos, Padre, por cada oportunidad que nos das diariamente de tener una relación contigo. Permite, Padre, que pueda seguir profundizando diariamente de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.